Buenos días, jóvenes, tengan todos ustedes. Siguiendo con nuestro curso de muestras biológicas, vamos a ver el día de hoy lo que corresponde a las técnicas de selección, extracción, conservación de las muestras biológicas. ¿Sí? Ya sabemos, ¿no?, por el transcurso de las clases que hemos tenido, que llamamos muestra biológica a una porción, a una parte de un material seleccionado a partir de una cantidad mayor del mismo. Una muestra biológica es una porción del objeto o la sustancia que contiene los analitos, entendiendo por analito lo que se quiere investigar. Por tal motivo, una muestra biológica, ¿no?, es cuando nosotros tomamos una porción o una muestra de sangre, una porción o una muestra de orina, una porción o una muestra de alguna secreción infecciosa, ¿no? ¿Para qué? Para estudiarlo, para investigar algo ahí, dependiendo del diagnóstico que queramos hacer, ¿no? Veo la imagen, también por una legaña se puede hacer una muestra. Claro que sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de una conjuntivitis, ¿no? Ah, Entonces, cuando una persona tiene muchas legañas y tiene conjuntivitis, y más aún si es una conjuntivitis crónica que ya está apareciendo 2, 3 veces, ¿no? Entonces hay que investigar qué tipo de germen es, porque le estamos dando un tratamiento que no hace efecto. Entonces hay que ver qué tipo de germen está produciendo esa conjuntivitis para buscar un antibiótico específico para esa infección. Ujú. Las muestras de productos biológicos para analizar pueden ser de diferentes tipos según su procedencia. Así que por tal motivo, bueno, tenemos diferentes tipos de muestra, ¿no? Justamente usted lo que ahorita me mencionaba. Las legañas puede ser una muestra biológica, claro. Muestras biológicas, pues, por el diagnóstico de enfermedades, pueden ser las muestras de orina, la muestra de sangre, la muestra de vómitos, la muestra de puto, la muestra de líquido cefalorraquídeo, que lo vimos en la clase anterior, muestras de contenido gastrointestinal, gastroduodenal, muestra de líquido seminal también. Se puede estudiar el semen, se puede estudiar muestras de piel, pelo y uñas, por ejemplo, cuando hablamos de hongos, ¿no? Muestras de exudados, perdón, como por ejemplo exudados nasales, exudados faríngeos, exudados de la conjuntiva, exudados óticos, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? Que, por ejemplo, esta es la otorrea, exudados uretrales, exudados vaginales, exudados de heridas. Entonces, todo lo que el cuerpo, ¿no?, tiene fluidez, que es como una secreción, eso puede, si hay un proceso infeccioso, ahí está el germen y ahí es donde debemos investigarlo. Por tal motivo, una porción de esa secreción, de esa muestra, de ese fluido, se corresponde para, o se convierte para nosotros una muestra biológica para estudiar y buscar a un agente patógeno o algo que querramos investigar, ¿no? El personal de enfermería, tanto profesional como técnico, es responsable en muchas ocasiones de la obtención y recogida de las muestras biológicas. Solo en casos excepcionales, y bien por las características y complejidad de la técnica, o bien por la enfermedad padecida por el paciente, será el médico quien lleve a cabo el procedimiento de obtención de la muestra, como es el caso de líquido cefalorraquídeo o ciertos tipos de exudados. Bueno, en el caso de todas estas muestras que estamos viendo, muestras de orina, muestra de sangre, muestra de heces, muestra de vómitos, ¿no? El profesional, ¿no?, tanto profesional de laboratorio, el biólogo, el tecnólogo, la enfermera, la técnica, pueden, con la capacitación adecuada, sabiendo las características, pueden obtener estas muestras. Pero, ¿no?, existen algunas muestras que a donde sí tiene que ser extraída por el médico. ¿Por qué? Porque muchas de estas muestras son consideradas, ¿no? Son considerados procedimientos ya, procedimientos médicos, procedimientos quirúrgicos, lo que significa que se tiene que tener mucho cuidado, mucha precaución y mucho conocimiento. Por ejemplo, la extracción de líquido cefalorraquídeo solamente lo realiza un médico, médico cirujano, ya que es una actividad muy compleja. Hay otra extraída de muestra, como por ejemplo los gases arteriales, también los trae el médico cirujano, porque muchas veces tiene que hacer un pequeño corte con bisturí para poder extraer esa muestra. Así que algunas muestras, nosotros los profesionales de salud lo podemos extraer sin ningún problema, pero existe un pequeño grupo de muestras que tiene que ser extraído por el médico en especialista. especial.
Normas generales de seguridad en la recogida y manipulación de las muestras. Bueno, esto ya también es un tema que ya lo han visto ya ustedes en otros cursos, ¿no? Y es el curso de bioseguridad. Y ya sabemos que nosotros tenemos que aplicar un conjunto de mecanismos, de barreras, para evitar nosotros contagiarnos al momento de manipular estas muestras. Existen unas normas generales de seguridad para la recogida y manipulación de las muestras de contenidos biológicos que deben seguirse siempre, independientemente al tipo de muestra a extraer. Muy importante tener en cuenta que toda muestra debe ir acompañada con un impreso o una solicitud de estudio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si usted está trabajando y está laborando en un centro de salud, en una clínica, en cualquier institución de salud, ya sea privada o del Estado, para usted obtener una muestra, no puede hacerlo porque alguien le dice de boca, tómale la muestra. No, usted primero lo que debe tener en mano es tener una solicitud, que nosotros le llamamos la orden del médico, ¿no? Esta solicitud de estudio, ¿no? Es un papel impreso, que por lo general es un recetario, que será distinto en cada centro sanitario y siempre habrá de ser, ¿no? Complementado por el médico, que es el único que puede solicitar estos análisis. En algunas áreas sanitarias hay un tipo de impreso único en que se solicitan todas las pruebas analíticas, en otros cada tipo de muestra tiene su propio formato impreso. Sea como sea el caso, ¿qué tiene que contener? ¿Qué datos tiene que contener esta solicitud donde el médico te pide qué prueba tienes que sacar? En primer lugar, ¿qué tipo de análisis solicita? Si es un análisis de sangre, es un análisis de orina, es un análisis de heces, si es urgente o no. ¿Por qué si es urgente o no? Porque muchas pruebas, como vamos a ver hoy, ya tienen ciertas condiciones básicas para poder extraer. Por ejemplo, si hablamos de la orina, ¿no? La orina preferentemente es la primera orina de la mañana. Pero si es muy urgente, bueno, podrás tomar cualquier orina de cualquier hora, pero hay que poner en el papel la orina tomada no es la primera orina de la mañana, por ejemplo. O si estamos hablando de alguna, diagnosticar o ver que una persona, queremos ver la diabetes, por ejemplo, la muestra más adecuada para ver la glucosa en la sangre es una muestra en ayunas. Pero si es por emergencia, si es por urgencia, se le puede tomar en cualquier momento al paciente, indicando que la muestra no es en ayunas, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene en cuenta si es urgente o no. Si no es urgente, se toma con todas las medidas básicas de seguridad de la muestra, con el horario correcto, a la hora correcta. Pero si es urgente o muy urgente por emergencia, ahí se puede tomar a cualquier hora. La solicitud de estudio, o sea, este recetario, tiene que tener nombre y apellido, edad y sexo del paciente. Si está hospitalizado, número de cama, ¿no? Si estamos en un centro de salud, hay que ver, por ejemplo, del Estado, hay que ver si ese paciente está ingresando por salud o es un paciente particular y tiene que estar presente su número de historia clínica. Datos clínicos, fecha de comienzo de la enfermedad, diagnóstico de la enfermedad. Tiene que, muy importante saber, ¿para qué están pidiendo esta prueba? ¿Qué es lo que quieren diagnosticar? ¿Qué supone qué es lo que tiene el médico que está pensando que tiene el paciente? Nombre del médico y su sello del médico que lo está solicitando. Y la fecha de petición y la fecha de obtención de la muestra, ¿no? Todos esos datos son importantes cuando uno o usted recibe la muestra, una solicitud para que tome una muestra para un determinado examen. El paciente debe estar informado del tipo de muestra requerida y del procedimiento que vamos a utilizar para la obtención de la muestra, así como las precauciones a tener en cuenta antes de tomar la muestra. Nosotros debemos tener preparados los materiales y la obtención de muestra debe hacerse en condiciones de asepsia, muy importante, ¿no? Un correcto lavado de manos, ¿no? Material que vamos a utilizar completamente estéril, nuevo, nada debe de ser reutilizado. Manipular la muestra siempre con guantes para evitar el riesgo del contagio. Utilizar siempre que sea posible recipientes desechables, manipulándolos con el mayor cuidado posible. Perdón. Al obtener una muestra estamos manipulando residuos biológicos, por lo tanto, debemos adoptar las medidas universales de precaución, ya que se han visto en un módulo anterior, esto lo que son las medidas de bioseguridad, ¿no? Y se procesan los recipientes como residuos biológicos.
Una vez obtenida la muestra, la identificaremos correctamente para evitar confusiones y pérdidas. Debemos tomar las medidas necesarias que aseguren el correcto mantenimiento, conservación y transporte de la muestra donde la hemos tomado hasta el servicio de laboratorio para su respectivo análisis. ¿Qué es lo que debe de tener en cuenta, ¿no? el personal que va a tomar la muestra y va a manipular? En primer lugar, ¿no? El personal que va a tomar la muestra tiene que garantizar que la obtención de la muestra ha sido buena y adecuada, ¿no? Este, Adecuada. Para y en el garantizar, caso, perdón, disculpe, y en el caso de una muestra de heces de un paciente en cama, normalmente los pacientes en cama llevan pañales. así es. Nosotros como encargados de, de llevar la muestra, a la hora de llenar el recipiente, se llena del pañal Ya. o se alista de otra manera. Cuando estamos hablando de niños, hay que tener mucho cuidado. Una muestra no es buena cuando se recoge de pañal. ¿Y por qué? Porque el pañal absorbe líquidos. Entonces, si por lo general se hacen examen de heces para ver por qué la persona tiene diarrea, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un niño, ¿por qué el bebé está con diarreas? Y si usted lo está tomando la muestra con pañal, el pañal absorbe justamente el líquido que la persona necesita, que el laboratorio necesita investigar. El laboratorio necesita investigar algo que se llama el moco que está presente en las heces, en la diarrea principalmente. Y si uno está utilizando pañal, el pañal absorbe el moco. Al final, tú cuando le llevas la muestra que ha sido recogida en un pañal, el laboratorio, su resultado va a salir negativo o te lo va a rechazar, porque lo que necesita el laboratorio investigar es la presencia del moco, del moco. Entonces, en estos casos, lo que se hace es, bien, al niño se le sienta en un pequeño vacín, o bien, si el niño está con pañal, lo que tenemos que hacer es el pañal al menos voltearlo, para que la parte sintética, plástica que tiene el pañal sea quien reciba las heces y no absorba el líquido ni el moco. En caso de personas adultas, se le pone la chata y que defeque en la chata y la muestra se toma de la chata. El pañal nos complica a una buena toma de muestra en el caso de las heces. ¿Correcto? Ok, Las muestras que se han recolectado deben de conservarse adecuadamente. Y ya de una vez vamos viendo esto. La conservación de las muestras tiene un rango. Una buena conservación de muestras biológicas en refrigeradora van de 2 a 8 grados centígrados. No se olvide esos rangos. De 2 a 8 grados centígrados. ¿Y dónde se consigue esa temperatura? Esa temperatura se consigue en la parte media de la refrigeradora. La parte media de la refrigeradora, su temperatura es de 2 a 8 grados centígrados, siendo la temperatura ideal, la temperatura más adecuada para conservar las muestras biológicas, la de 4 grados centígrados. O sea, ¿no? La refrigeradora puede tener varios rangos ahí, dependiendo de si está nueva, su mantenimiento. Se acepta de 2 a 8 grados centígrados, pero si hablamos de una temperatura ideal para conservar las muestras, la temperatura es de 4 grados centígrados. Si nosotros hemos obtenido muestras y inmediatamente no lo llevamos al laboratorio, porque por ejemplo lo he obtenido en un consultorio y tengo que juntar varias muestras para llevarlas a un laboratorio después de 2 horas de obtenida, entonces yo debo de guardarlos o conservarlos en refrigeración y luego transportarlos lo más rápido posible y en un contenedor, ¿no? Donde no se pueda caer ni voltear las muestras, ¿no? Rápidamente al laboratorio donde lo van a procesar y tiene que ir lógicamente con sus formatos bien llenados. Como vemos, aquí existen varios métodos de etiquetado de las muestras. Uno de los métodos más modernos es mediante el código de barras, en donde
una maquinita, o tú llenas por computadora los datos del paciente y por código de barras ya listo, ya sale todo para que cuando llegue al área donde va a ser analizado, simplemente pasa el código de barra y aparece todos los datos del paciente y las pruebas que se va a realizar. Pero esto todavía no hay en todo ICA, no todos los laboratorios o centros de Ujú. salud cuentan con este mecanismo. Así que seguiremos, ¿no? Mientras no tengamos este proceso o este método del código de barras, seguiremos con nuestro procedimiento clásico de agarrar nuestro marcador y poner todos los datos en nuestros respectivos tubos o recipientes de toma de muestra donde vaya, sabe el nombre del material, qué cosa es, el lugar de muestreo, datos de la fecha, técnica de muestreo si es necesario, finalidad de la muestra, o sea, para qué quiero diagnosticar, seguridad, ¿no? Y persona responsable de quién está tomando la muestra. Toma de muestras en análisis clínicos. Por ejemplo, si hablamos de sangre, toma de muestra de sangre, se puede recoger sangre de tres maneras. La punción cutánea, que es esa prueba rápida que se hacen hincando en el dedo, ¿no? Mediante una lanceta. La sangre venosa, que es la que más se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, y la toma de muestra de sangre arterial, que como su nombre lo dice, se toma de arterias. Pero este procedimiento de sangre arterial no lo realizamos nosotros, esto solamente lo hace el médico cirujano. ¿Y por qué? Porque es un método complejo que en un ratito lo vamos a ver. Cuando hablamos de muestras de orina, para la muestra de orina se necesitan, ¿no? Recipientes de plástico, ¿no? O vidrio limpios estériles. Los de vidrio limpios y estériles, los de vidrio ya casi no se utilizan. En la actualidad nosotros utilizamos recipientes de plásticos, los cuales ya vienen en las farmacias, te lo venden, ¿no? Son de tapita verde por lo general. Dentro están completamente estériles y vienen protegidos por una bolsa. Tanto la bolsa como el destapar el frasquito para la orina se debe hacer solamente cuando el paciente ya va a orinar. Y en esta orina se pueden hacer análisis bioquímicos, análisis bacteriológicos, análisis, ¿no? Mediante microscopio. Si hablamos de una muestra de orina, si hablamos de una muestra de orina, los análisis de orina y en consecuencia la obtención de una muestra de orinas son procedimientos que se llevan a cabo con mucha frecuencia. Son algo rutinario en la práctica clínica. Esto es completamente cierto. Por lo general, cuando una persona tiene algún problema de salud, las clásicas pruebas que se le hacen son un examen de orina y un examen de sangre. Las muestras de orinas son relativamente fáciles de obtener, ya que implica escasa molestia para el paciente. Además, aporta una gran cantidad de información al laboratorista y al médico que maneja al paciente. El clásico frasco para recolectar orina lo tenemos aquí, es este frasquito, ¿no? Que tiene una etiqueta y en esa etiqueta van los datos. Muchas veces hay personas que le ponen en la tapa los datos y eso es completamente incorrecto, porque ¿qué tal si tú tienes dos muestras y te puedes confundir al colocar la tapa? Lo correcto es colocar los datos en la etiqueta que se encuentra en que el recipiente trae. Material necesario para una toma de muestra de orina. Un bote o frasco estéril para recoger la muestra. Etiquetas identificadoras, ¿no? Que ya puede traer el propio frasco o si no, yo tengo que tener esa etiqueta, que son esas etiquetas que tienen pegamento. Guantes desechables y equipo para realizar el aseo de los genitales del paciente, si es que uno mismo va a tomar la muestra. Dentro del equipo que se necesita para realizar o tomar la muestra al paciente tenemos agua, suero fisiológico y de preferencia gasas. Si no hay gasas, podemos utilizar papel toalla. Lo que menos se recomienda es papel higiénico, porque el papel higiénico deja pelusa y esa pelusa puede al momento de la persona miccionar contaminar la muestra. Procedimiento. ¿Cómo se extrae la muestra de orina? Primero, explicar al paciente el procedimiento a realizar y solicitar su colaboración. Si el paciente puede realizar la recogida por sí mismo, explicarle la técnica para que la lleve a cabo. Si no es así, ustedes, el personal, ¿no? Que está apoyando, el personal técnico de enfermería o de enfermería, ¿no? Se lavará y pondrá guantes y colocará una cuña o botella o frasco al paciente. ¿Cómo es la forma correcta de tomar la muestra? Se utiliza la primera orina de la mañana y la primera micción,
el primer chorrito de la primera orina debe de ser eliminado. ¿Y por qué se debe eliminar? Porque ese primer chorrito servirá para lavar la uretra, ¿sí? A continuación, se colocará el frasco y la orina caerá directamente hasta 3/4 del frasco. O sea, no tiene que estar completamente lleno, tiene que tener las 3/4 partes. Entonces aquí, datos que tiene que tener en cuenta, por favor. En primer lugar, ¿por qué la primera orina en la mañana? Porque como uno orina una cantidad en promedio de 300 o 400 mililitros de orina, ¿no? Y en el día orinamos más de 1,5 litros de orina. Entonces, en la orina, los elementos que uno puede buscar, como las bacterias, los gérmenes, células u otros elementos, puede estar muy diluido en cuando la persona está que orina y orina. En cambio, cuando tú te levantas de dormir, mínimamente has dejado de orinar unas 3 o 4 horas. Por tal motivo, la orina está más concentrada. Por eso es que siempre se pide la primera orina de la mañana. Pero ya sabemos que para el momento de recolectar la muestra se le indica al paciente que no es el primer chorrito de la primera orina de la mañana, no se toma en cuenta. Nosotros tomamos en cuenta a partir del segundo chorrito de la primera orina de la mañana. ¿Se entendió eso, señorita Cabrera? Sí, licenciado. Si el paciente no colabora, se le colocará una sonda, se le puede colocar una sonda o también ahorita vamos a ver otro mecanismo, si es que son niños, para recoger la micción. Se tapa el bote o el frasco, se identifica correctamente con las etiquetas del paciente o si no tenemos un plumón de tinta indeleble y nosotros lo marcamos, ¿no? Manualmente. Recoger los materiales y la evitación, en su caso, acomodar al paciente, quitarnos los guantes, lavarnos la mano y enviar la muestra al laboratorio para su análisis. Por lo general se utiliza la primera orina de la mañana, pero dependiendo del estudio que se va a hacer al paciente, se puede utilizar orina de 24 horas. ¿Qué significa orina de 24 horas? Que se tiene que recolectar toda la orina que el paciente orina en el transcurso de 24 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana siguiente. Profesor, ¿y cómo se recolecta esa orina? Para eso, por lo general, nosotros lo que hacemos es ah, primero, antes de comenzar con el estudio, tener frascos de botellas de agua, agua no gaseosa, agua, esa es agua cielo, agua vida, de litro, litro y medio, 2 litros, y tener mínimo para un paciente 1 o 2 frascos. Y cada vez que el paciente orina, se echa su orina al frasco. Y ese frasco tiene que estar en la refrigeradora. Y así tenemos que juntar su orina por 24 horas. ¿Y para qué se recolecta 24 de orina? Bueno, en primer lugar es para hacer varios estudios. En primer lugar es para ver cuánto orina el paciente en 24 horas. Y una vez que se tiene el total de orina, en los laboratorios se le hacen pruebas buscando si hay excesos de proteínas, excesos de albúminas, pruebas de creatinina, pruebas de microalbuminuria. Hay un conjunto de pruebas que se le puede hacer en esa orina 24 horas, principalmente con la finalidad de ver la función del riñón, cómo está funcionando el riñón. En el caso de bebés pequeños, lactantes, ¿no? Que ellos se orinan a cualquier momento y que pueden, al momento de orinar, también defecar y no se puede conseguir la orina, existen estas bolsitas recolectoras pediátricas. Lo venden todas las farmacias. El costo está entre un sol 50. Es esta bolsita idéntica a la bolsita que tenemos aquí. Viene con una pequeña muesca o con una tijerita con cuidado, le cortamos el borde y una vez que hemos abierto la bolsita, que también internamente todo está completamente estéril, vamos a tener esta bolsita recolectora que estaba doblada. Como puede ver acá en esta zona, ¿no? Tenemos, señorita, ¿me está viendo, por favor? ¿Me está viendo? Sí, sí. Entonces tenemos esta bolsita recolectora, ¿no? Que tiene un pega-pega y se pega, en el caso de las niñas, ¿no? En la vaginita de la niña y se sienta. Sentadita la tenemos hasta el momento que orine, ¿no? Esta bolsita recolectora va a ingresar la orina del bebito y una vez que termine de orinar, despegamos el pega-pega y lo doblamos y ya eso se envía al laboratorio.
Como características de la conservación, dijimos, lo ideal es conservarlo a 4 grados centígrados. Y se puede tener una muestra, ya sea de sangre o de orina de heces, máximo hasta 2 horas a temperatura ambiente, pero pasando las 2 horas debería detenerse en conservación. En el caso de la muestra de sangre, ¿no? La muestra de sangre nos permite estudiar diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Análisis de rutina, como por ejemplo el hemograma, que nos muestra la hemoglobina, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de plaquetas, ¿no? Si hay un proceso infeccioso o no. También se pueden hacer análisis bioquímicos para ver la química en la sangre del paciente, como ver su glucosa, su colesterol, sus triglicéridos, ver pruebas de coagulación, estudio de hormonas, hemocultivos, etcétera. Hay 3 formas de cómo se extrae la sangre, dijimos, ¿no? La punción del dedo, que es por lo general para realizar pruebas rápidas, la extracción de sangre arterial, ¿no? Que es como estamos viendo aquí, se está haciendo en la parte del puño, y la extracción de sangre venosa. En el caso del personal de enfermería, ¿no? Y técnico de enfermería, las 2 formas o procedimientos por el cual se sacan es mediante la punción del dedo y mediante la punción venosa. La punción arterial no realizamos nosotros. Esto lo hace también el médico cirujano. Es muy complejo sacar sangre arterial, ¿no? ¿Cómo se obtiene una sangre del dedo, o también conocido como sangre capilar? Se utilizan para eso lancetas, que muchas veces se utilizaban antes agujas o lancetas de metal. En la actualidad utilizamos lancetas desechables, retráctiles, ¿no? Las cuales son de un solo uso. Se limpia el dedo del paciente, se puede utilizar el dedo medio o el dedo anular, se limpia con alcohol, ¿no? Y se sostiene fuertemente y se le hinca con la lanceta. Y de ahí se limpia la primera gotita de sangre y se obtiene las gotas siguientes para poder utilizar en pruebas rápidas o echarlos en pequeños tubitos de vidrio, ¿no? Aquí podemos obtener dependiendo de la buena punción, unas 6, 7, hasta 10 gotas de sangre. Y lo que se utiliza, ¿no? Y que es lo que nosotros hacemos principalmente, es la extracción de sangre venosa. La extracción de la sangre venosa es el método más común, más rutinario que se hace en lo que es toma de muestra de sangre, ¿no? Y de acá de esta sangre casi se puede obtener todo, se obtiene todo. Se puede investigar eh, lo que son para pruebas inmunológicas, por ejemplo, cuando queremos ver problemas de enfermedades inmunológicas como ITS, VIH, ¿no? O para ver pruebas hormonales, para ver también pruebas bioquímicas, cuando queremos investigar glucosa, colesterol, triglicéridos, aquí se pueden ver. Cuando se hacen pruebas para ver problemas de funcionamiento del riñón, del hígado, esta sangre venosa nos sirve para todos estos procedimientos o procesos. Principalmente se utilizan estas venas, las arterias no se utilizan las venas. Y las venas que se utilizan para la extracción de sangre venosa tenemos mire el dedo, ¿no? Mire el dedo, y teniendo en cuenta el dedo pulgar, la vena que va por ese lado y viene desde el cráneo se llama la vena cefálica, que es una de las venas utilizadas para la extracción de sangre venosa, y tenemos la vena que viene por la parte inferior, que se llama la vena basílica, vena basílica. Entonces podemos utilizar la vena cefálica, la vena basílica, o en la parte de la flexura del codo, tanto la vena cefálica como la basílica se anastomosan por una vena que recibe el nombre de la vena mediana del codo, que es una de las más utilizadas. Entonces aquí Ese tenemos, normalmente se utiliza más. claro, ¿De entonces dónde más lo estoy? para extracción de sangre venosa, aquí tenemos la otra lámina, podemos utilizar la vena mediana, la vena basílica y la vena cefálica. Profesor, ¿cuál escojo? De preferencia, se escogería la vena mediana, pero en muchas personas, cuando tienen tejido muy adiposo, son gorditas, ¿no? O personas que realizan mucha actividad física, por ejemplo, la vena mediana no se puede observar.
Entonces, y no se puede palpar, porque no solamente observar, hay que palparla. Entonces, en ese caso, podemos recurrir a las otras venas, a la vena basílica o a la vena cefálica. Y en cualquiera de ellas podemos tomar la muestra y obtener la muestra de sangre, ¿no? Siguiendo con las precauciones adecuadas y que lo complementamos esto con videos que se han dejado en el aula virtual de toma de muestra. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería el día de hoy conversar con ustedes y con usted, señorita Cabrera, sobre lo que es la selección de muestras, la selección de muestras. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema? No, licenciado, ha estado muy buena la clase, ha sido entendible. Muy bien.